Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe, delante de Santo Tomás, doctor angélico, delante del Espíritu Santo de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a imaginarnos que nos sentamos en un aula delante de Santo Tomás, en un aula de una universidad escolástica del siglo XIII, donde se estudiaba teología sistemática, introduciendo las herramientas de Aristóteles en la doctrina sagrada. De tal manera que generó la mayor obra de la cristiandad, Santo Tomás. Porque parece en la Suma Teológica que el Espíritu Santo interaccionaba con Santo Tomás porque cada línea que escribió es impecable desde el punto de vista lógico, porque no hay ni un solo error en la Suma Teológica. Vamos, les invito, hermanos y hermanas en la fe, a sentarse conmigo en esta aula virtual, en esta aula delante de Santo Tomás, para escuchar la Suma Teológica de Santo Tomás. Y al lado mío se sentará mi hermano en la fe, que, como saben, es co-creador de este canal de YouTube, El Señor es mi pastor. Después debatiremos como se hacía en aquellas universidades. Debatiremos proponiendo silogismos nuevos. Debatiremos con el mismo Santo Tomás, comentando descubrimientos nuevos, conocimientos nuevos que tenemos ahora de física, de filosofía, de matemática, para plantear a Santo Tomás que nos ayude en esta búsqueda espiritual, en este camino material, y que nos ilumine con la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la cuestión 1, artículo 2, ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Y el artículo 2, la doctrina sagrada es o no es ciencia. Nos ponemos en marcha con la Suma Teológica y le damos la palabra a Santo Tomás. Cuestión 1 de la Suma Teológica. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Para encuadrar debidamente el plan que nos hemos trazado, es imprescindible que antes de nada averigüemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 10 problemas. Primer problema, paréntesis, este problema tenemos hecho vídeo. El problema ¿es o no es necesaria? Y ya concluye Santo Tomás que sí es necesaria la doctrina sagrada. Les recomiendo que busquen el vídeo de si es o no es necesaria la doctrina sagrada. Segundo problema, ¿es o no es ciencia? Vamos a abordarle ahora. Tercero, ¿es una o múltiple? Cuarto, ¿es especulativa o práctica? Quinto, ¿es o no es comparable a otras ciencias? Sexto, ¿es o no es sabiduría? Séptimo, ¿cuál es su sujeto? Octavo, ¿es o no es argumentativa? Noveno, ¿debe o no debe utilizar expresiones metafóricas o simbólicas? Décimo, ¿puede o no puede exponer textos de la Sagrada Escritura en varios sentidos? Pues vamos, al artículo 2. ¿La doctrina sagrada es o no es ciencia? Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es ciencia. Primera, toda ciencia deduce sus conclusiones partiendo de principios evidentes, pero la doctrina sagrada las deduce partiendo de los artículos de fe que no son evidentes, ya que no son admitidos por todos. Ya dice la Escritura, no todos tienen fe, así pues la doctrina sagrada no es ciencia. Más aún, la ciencia no trata lo individual. La doctrina sagrada, por su parte, sí lo hace cuando nos relata hechos concretos de Abraham, Isaac,
Jacob y otros. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es ciencia. En cambio, está lo que dice Agustín en el 14 de Trinitate. A esta ciencia pertenece solamente aquello con lo que se fecunda, alimenta, defiende y robustece la fe que salva. Esto corresponde solo a la doctrina sagrada, no a ninguna otra ciencia. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia. Solución. Hay que decir, la doctrina sagrada es ciencia. Hay dos tipos de ciencias. Unas como la aritmética, la geometría y similares que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del entendimiento natural. Otras ciencias, por su parte, deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva, que parte de los principios que le proporciona la geometría, o la música, que parte de los principios que le proporciona la aritmética. En este último sentido, se dice que la doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior, esto es, la ciencia de Dios y de los santos. Así pues, de la misma forma que la música acepta los principios que le proporciona el matemático, la doctrina sagrada acepta los principios que por revelación le proporciona Dios. Respuesta a las objeciones. Primera, a la primera hay que decir, los principios de una ciencia cualquiera o son evidentes o quedan reducidos a los que le proporciona una ciencia superior. Estos últimos son los principios propios de la doctrina sagrada, tal y como se ha dicho en la solución. A la segunda hay que decir, los hechos concretos que aparecen en la doctrina sagrada no son tratados como objetivo principal, sino como ejemplo a imitar. Así ocurre en la moral. O también para declarar la autoridad de aquellos nombres por los que se nos ha transmitido la revelación divina, que es el fundamento de la escritura o doctrina sagrada. Por lo que se concluye al artículo 2 de si la doctrina sagrada es o no es ciencia, que sí que es ciencia. Y proponemos a Santo Tomás este silogismo. La ciencia estudia la verdad. La teología estudia la verdad revelada. La teología es ciencia. Y vamos a debatir este silogismo ahora con la opinión de nuestro hermano en la fe. A la luz de los descubrimientos físicos que hemos conocido recientemente. Uno de ellos es el campo de Higgs. Haciendo una pequeña historia de las fuerzas y de la historia de la física, las cuatro fuerzas elementales del universo, que son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, estas cuatro fuerzas han sido conocidas todas recientemente. Recientemente empezamos con Newton. Newton fue capaz de cuantificar la gravedad y definirla. Y definir el primer principio que dio lugar a una comprensión del mecanismo del universo. Fuerza igual a masa por aceleración. Newton se quedó en eso. No conocía
cómo se podía transformar la masa en energía. Esto lo descubrió Einstein en su famosísima ecuación: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía es simétrica con la materia. Materia y energía se pueden intercambiar. Fue una revolución que llevó a la energía atómica. Y más allá del átomo, se descubrieron partículas más pequeñas que los neutrones, más pequeñas que los protones, dentro de ellas. Partículas que se llaman bosones. Estas partículas, que son los ladrillos de la materia, llevaron en 2012 a un descubrimiento excepcional, y es el descubrimiento de cómo se forma la materia y por tanto la energía. Y es un hecho prácticamente espiritual, porque se descubrió el bosón de Higgs, que es la excitación de un campo que envuelve todo el universo, que es el campo de Higgs, que no tiene ningún tipo de materia, que no entra dentro de las interacciones con las cuatro fuerzas, que está más allá de lo observable, que está en la metafísica, pero que existe y por el que se crea la materia. Es decir, haciendo un silogismo, si el campo de Higgs está fuera de lo observable, fuera de lo material, de lo que es resultado de la interacción con las cuatro fuerzas fundamentales del universo, el campo de Higgs está en el mundo espiritual. Es decir, la materia se genera por una interacción espiritual. Todo el universo se genera desde una interacción espiritual. Dicho esto, y dicho que este universo material, donde existen estas cuatro fuerzas, no 5 ni 3, 4, se creó en un punto singular que ocurrió hace 13,7 por 10 a la 9 años, 13.700 millones de años. Antes de eso, es imposible saber materialmente lo que había porque no se puede observar. Dicho esto, podemos entender lo que va a decir ahora nuestro hermano en la fe. De este silogismo que hemos sacado después de haber leído el artículo 2 de la cuestión 1 de la Suma Teológica. Si la doctrina sagrada es o no es ciencia. En el silogismo decíamos, la ciencia estudia la verdad, la teología estudia la verdad revelada, la teología es ciencia. Yo lo veo falso, dice nuestro hermano en la fe, por la primera premisa, la primera afirmación de partida.
que no es completamente cierta. La ciencia estudia la verdad. Si entendemos la ciencia como estudio de la verdad sensible materialmente, la teología tiene un ámbito de estudio diferente, la verdad no sensible materialmente, sino comunicada, revelada por la divinidad. Los ámbitos de estudio se complementan, y más teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que la materia viene de algo espiritual, se genera de algo espiritual. Al límite, reflexiona nuestro hermano en la fe, si consideramos al mundo material como una revelación divina de facto, la teología abarcaría la ciencia, porque estudiaría lo material revelado sensiblemente y lo inmaterial revelado espiritualmente. En ese caso, la frase final, la conclusión de las dos premisas del silogismo, debería ser: la ciencia es teología, porque sería la parte de la teología dedicada al estudio de la revelación material. Cambiamos, hermanos, hermanas, en la fe, nuestro silogismo por el de nuestro hermano en la fe, que dice: la ciencia es teología. Fíjense, y esto, profesor doctor Santo Tomás, es revolucionario, porque toda la creación, forma parte de una verdad sensible materialmente, que forma parte a su vez de la verdad, que es lo que Dios ha querido que sea, que implícitamente exige la causa necesaria, exige a Dios. Por lo que toda la ciencia, como reflexiona nuestro hermano en la fe, es teología. Hermanos, hermanas en la fe, recemos para que algún día podamos sentarnos en esa aula angélica donde el doctor angélico, Santo Tomás, da clases de esta teología entendida como ciencia de toda la verdad, para que un día, más allá de la muerte, después de que nuestro Señor Jesucristo nos abra la puerta estrecha, un día nos podamos sentar allí y debatir con Santo Tomás la verdad. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunquam dragon sit mi dux. Y pase lo que pase, hermanos y hermanas en la fe, nuestra esperanza está en Cristo. Amén.